El 29 de septiembre de 1938, Chamberlain, Mussolini, Daladier y Hitler, jefes de gobierno de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, firmaron los acuerdos de Múnich. Londres y París cedieron la región checa de los Sudetes a Hitler, intentando satisfacerlo. Checoslovaquia, que perdía 29.000 kilómetros cuadrados y más de 3,5 millones de habitantes, no fue consultada y debió doblegarse. El 1 de octubre comenzó la evacuación checa de los Sudetes. Tropas alemanas cruzaron la frontera checa y el mundo como si nada. Ya antes, el 7 de marzo de 1936, Hitler había remilitarizado Renania en contra del Acuerdo de Versalles. Como nadie dijo nada, Hitler siguió adelante y en aras del pangermanismo impulsó el Anschluss y se anexionó a Austria. La consigna nazi de una nación, un imperio, un Führer comenzaba a ser realidad. Los Sudetes pertenecían a Checoslovaquia desde 1919. La mayor parte de su población era de origen alemán. Konrad Heinlein fundó el Frente Patriótico de los Sudetes, que exigía la autonomía de la región, y Hitler lo apoyó con fervor. Exigió a Praga la cesión de los Sudetes o la guerra. Las potencias occidentales hicieron malabarismos diplomáticos. Chamberlain finalmente aconsejó a Praga que cediese ante Hitler para preservar la paz. En septiembre de 1938, Chamberlain mantuvo negociaciones con Hitler. Cuando Praga se avino a la idea de unos Sudetes autónomos, Hitler insistió con la invasión. El Tratado de Múnich procuró evitar la guerra. Aunque Hitler prometió que los Sudetes serían su última reivindicación territorial, el 15 de marzo de 1939 ocupó el resto de Checoslovaquia. Londres y París se rasgaron las vestiduras, pero ya era tarde. Nuevo estilo se impuso en la arquitectura norteamericana. En aras de un perfil funcional y resistente, surgieron edificios de hormigón, cristal y acero. La clara estructura y la sencillez fueron la premisa de la nueva estética. Así, treparon al cielo el McGraw Building y el Rockefeller Center, que alardeaban de crear el máximo de superficie útil en el espacio más limitado. En Alemania, los nazis tenían ínfulas de una mayor solemnidad. La nueva arquitectura alemana volvió a las pompas neoclásicas y al total monumentalismo para que nadie dudase de que el Reich iba en serio. La pintura y la escultura del Tercer Reich también debieron ser monumentales. Todos los artistas de vanguardia fueron denigrados en público. El colmo fue la exposición de arte degenerado de 1937 en Múnich. La degeneración se llamaba Otto Dix, Max Beckmann, Paul Klee, Kate Kollwitz, George Gross, Vasily Kandinsky, Oskar Kokoschka y muchos otros. Numerosos creadores debieron abandonar Alemania. Para Hitler, el arte debía ser una loa a la superioridad de la raza aria, a los héroes de guerra y al espíritu de combate. Por supuesto, el Führer, con aires decididos y patrióticos, se convirtió en el Apolo del nazismo. En el resto de Europa, el surrealismo siguió soñando maravillas. Dalí pintaba escenas alucinantes protagonizadas por su esposa Gala, donde convergían lo onírico y el absurdo. Marx, Ernst y André Breton continuaron explorando el inconsciente y soñando con la revolución. En la Argentina, Victoria Ocampo fundó Sur.
acusada muchas veces de elitista, dio cabida a grandes escritores y difundió en el país las grandes tendencias de la cultura moderna. Hans Albrecht Bethe y Carl Friedrich von Weizsäcker descubren un proceso atómico que explica la generación de energía en el Sol. Sigmund Freud muere en Londres, donde se había exiliado perseguido por el nazismo. El barco escuela alemán abrió fuego contra Danzig, el antiguo puerto de Danzig. Comenzaba el ataque alemán a Polonia. Fueron los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de septiembre, tras dura lucha, los polacos capitularon. Hitler ya estaba lanzado en la escala que él justificó como la lucha por el espacio vital en el este. Hitler había intentado chantajear a Polonia. A cambio de Danzig, Berlín le cedería a Varsovia futuros territorios que conquistaría en Ucrania. En marzo de 1939, Polonia rechazó la oferta. Francia y Gran Bretaña se comprometieron a salvaguardar la integridad de Polonia. En respuesta, el 28 de abril, Hitler declaró nulos el pacto naval germano-británico y el acuerdo de no agresión con Polonia. Para tranquilizar a Occidente, el 11 de agosto Hitler le comunicó al secretario de la Sociedad de las Naciones que todo lo que hacía estaba dirigido contra la Unión Soviética. Los aliados occidentales respiraron con alivio, aunque ya nadie dormía tranquilo. El 23 de agosto de 1939, para sorpresa del mundo y decepción de muchos comunistas, Berlín y Moscú sellaron un pacto. Lo firmaron von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán, y Vyacheslav Molotov, su colega soviético. El pacto entre Hitler y Stalin contenía cláusulas secretas que determinaban las esferas de influencia de cada país en Europa Central y Oriental y el reparto de Polonia entre Alemania y Rusia. Hitler justificó su ataque a Polonia con el pretexto de una inminente agresión polaca. Fue muy burdo. Tropas de asalto alemanas con uniformes polacos simularon un asalto a la emisora de radio de Glebitz. Fue la excusa para la invasión. 2 días más tarde, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Aún algunos creían que la hoguera encendida solo ardería en Europa. En 1939, la guerra se acercó peligrosamente al Río de la Plata. El estuario del río más ancho del mundo fue el escenario de una batalla naval entre el acorazado alemán Admiral Graf Spee y barcos ingleses. Seriamente afectado por el fuego enemigo y sin posibilidad de huir, el Graf Spee buscó refugio en Montevideo con la idea de desembarcar a los heridos y muertos y realizar las reparaciones más urgentes. Uruguay, al igual que la Argentina, aún se mantenía neutral ante el conflicto europeo. Las negociaciones entre el gobierno oriental y los mandos de la unidad alemana fueron intensos. La presión británica se impuso. El comandante germano, el capitán de navío Langsdorff, después de poner a salvo en Buenos Aires a la mayor parte de su tripulación de 1000 hombres, zarpó de nuevo y dinamitó su propio barco. El capitán Langsdorff fue inhumado en el cementerio alemán de Buenos Aires. Ante el avance alemán, el gobierno francés se trasladó a Vichy. El 10 de julio de 1940, el mariscal Philippe Pétain se convirtió en jefe de Estado.
y Pierre Laval en primer ministro de un gobierno marioneta y autoritario. El armisticio de Compiègne había partido a Francia en dos. Al norte y al oeste, una zona ocupada por los alemanes. En el sur y en el centro, la llamada zona libre. El gobierno de Vichy se esforzaba por hacer méritos ante Hitler. Colaboraba con los nazis en la persecución de opositores y en el traslado de judíos al campo de Auschwitz. Hitler, sin embargo, no era amigo de devolver favores. El 8 de noviembre de 1942, cuando los franceses se rindieron en el norte de África ante los anglo-norteamericanos, el Führer respondió avanzando sobre el resto de Francia. Pero existía otra Francia, la de la resistencia, que combatía por igual contra el invasor nazi y contra Vichy. La lucha clandestina de los maquis contaba con el apoyo del Comité Nacional de los Franceses Libres, presidido por el general de Gaulle en el exilio. La lucha de los maquis fue muy dura, pero incesante y heroica. León Trotsky es asesinado en México por Ramón Mercader, agente de Stalin. Walt Disney realiza un clásico del dibujo animado, la película Pinocho. Charlie Chaplin estrena en Nueva York El Gran Dictador, una mordaz ironía del nazismo. El 13 de agosto de 1940, bombarderos alemanes castigaron la costa sur de Gran Bretaña. Los nazis preparaban un futuro desembarco. Aeropuertos, carreteras, líneas férreas y fábricas fueron los blancos preferidos. La Fuerza Aérea Británica ofreció una tenaz resistencia e impidió a los nazis dar un golpe decisivo. Hitler dejó en suspenso la invasión, pero el combate en los cielos ingleses no cesó. Los ataques nocturnos se volvieron indiscriminados. En la noche del 14 al 15 de noviembre, Coventry fue arrasada. Más de 500 personas perecieron entre los escombros. En Londres, más de 1000 habitantes murieron en una sola noche, pero el pueblo inglés no se doblegó. Churchill, primer ministro desde 1940, prometía sangre, sudor y lágrimas, pero no dejaba de hacer la B de la victoria. En la primavera de 1941 se suspendieron los ataques nazis. Fue el primer gran revés para el imperialismo de Hitler. En la estación fronteriza de Hendaya, el 23 de octubre de 1940, Hitler y Franco sostuvieron un encuentro. Por detrás de su proclamada neutralidad, el caudillo buscaba la manera más disimulada de alinearse junto al Reich. Los encuentros de Franco con Mussolini en Bordighera y con el mariscal Pétain, cabeza del gobierno de Vichy, confirmaron la orientación nazifascista de la dictadura española. La otra España, la de los exiliados republicanos, se unió a la lucha contra el nazismo, especialmente en Francia, en la liberación de París. El 22 de junio de 1941,
los alemanes invadieron la Unión Soviética. Hitler soñaba con extender el control alemán a toda Europa. En su delirio, acabar con el bolchevismo y el pueblo judío era asegurar la supremacía racial aria y consolidar un imperio germánico. 3 ejércitos del Reich penetraron en territorio soviético, entre el mar Báltico y los Cárpatos. En los primeros meses de guerra, los nazis se acercaron a Leningrado, Smolensk y Kiev. Más de 100.000 soldados soviéticos cayeron prisioneros. Aunque su objetivo era Moscú, Hitler optó por conquistar primero Leningrado en el norte y Crimea y la cuenca del Don en el sur. La batalla de Moscú no comenzó hasta octubre de 1941. A mediados de noviembre, cuando los nazis estaban a 30 kilómetros de Moscú, comenzó el invierno ruso. A 30 grados bajo cero y ante una resistencia popular denodada, los blindados y las armas automáticas sirvieron de muy poco. A principios de diciembre, el ataque contra Moscú quedó literalmente congelado. El Ejército Rojo aprovechó para lanzar una contraofensiva. Las tropas alemanas tuvieron que retroceder. El contragolpe soviético coincidió con otro hecho decisivo. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses destrozaron la flota norteamericana anclada en Pearl Harbor, en la isla hawaiana de Oahu. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra al Japón. El 11 de diciembre, Italia y Alemania, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. La contienda se extendió por el mundo. La intervención norteamericana permitió a los aliados abrir nuevos frentes. La conquista de Polonia en 1939 multiplicó el genocidio antisemita. Pelotones de las SS sembraron el terror. En el verano de 1941 se erigió el gueto de Varsovia, donde los nazis concentraron a 500.000 de judíos en condiciones inhumanas. Desde sus comienzos, el racismo se había revelado como una de las facetas más brutales de la locura nazi. En 1938, el atentado contra el diplomático nazi Ernst von Rath, cometido en París por Erich Greenspun, un joven judío de 17 años, ya había servido de excusa para desencadenar la histeria antisemita. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos, unidades de las SA y las SS atacaron barrios, instituciones y comercios judíos. Poco después, las llamadas leyes de Nuremberg anularon los derechos civiles de los judíos, que fueron marginados de toda actividad económica, cultural y científica. En enero de 1942, los más altos jerarcas del Reich decidieron la llamada solución final, es decir, el exterminio total de los judíos. La campaña de Rusia incrementó el genocidio. Millones de personas fueron concentradas en los campos de Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Belzec, Sobibor y Chelmno. Los campos de exterminio demostraron que el infierno existía, pero en la tierra. En 1941, para industrializar la matanza, los nazis recurrieron a las cámaras de gas. Los prisioneros eran duchados con gas tóxico Ciclón B.
Los hornos crematorios hacían el resto. En el verano de 1942 se inició el traslado del gueto de Varsovia al campo de Treblinka. En 10 semanas, los trenes transportaron como ganado a 300.000 personas. Partisanos judíos organizaron un levantamiento en el gueto de Varsovia, pero fueron aniquilados a sangre y fuego. Ante el avance soviético, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó el traslado de los judíos a campos más próximos a Alemania. El hambre, el frío y los maltratos sembraron los caminos de cadáveres. Más de 6 millones de judíos murieron asesinados a manos de los nazis. Alemania, Italia y Japón, las 3 potencias del eje, comenzaron a sufrir derrotas en 3 continentes. En junio de 1942, Japón perdió la batalla aérea y marítima de las islas Midway, en el Pacífico. Después de invadir el sudeste asiático, los japoneses intentaron desalojar a los norteamericanos de sus bases en las islas Midway y destruir la flota allí estacionada. Estados Unidos descifró el código secreto japonés y averiguó los planes de sus enemigos. En un fulminante ataque, los norteamericanos hundieron 4 portaaviones y 2 cruceros de combate nipones. Para el sol naciente comenzó el ocaso. Estados Unidos ganó la ofensiva estratégica en el Pacífico. En África, en junio de 1942, tropas ítalo-germanas ocuparon Tobruk. Era el paso previo para entrar en el Cairo. Pero el británico Montgomery detuvo a las tropas del eje tras lanzar una gran ofensiva en dirección a Túnez. En noviembre, las tropas alemanas comandadas por Rommel, el zorro del desierto, mordieron el polvo en el Alamein. En Europa, la suerte del nazismo quedó sellada en Stalingrado. En septiembre de 1942, el Sexto Ejército alemán avanzó sobre la ciudad y penetró en su cinturón defensivo. La resistencia soviética fue tenaz. En una contraofensiva, el Ejército Rojo cercó a 250.000 soldados alemanes. El 31 de enero de 1943, von Paulus firmó la rendición nazi. La victoria soviética en Stalingrado se convirtió en una epopeya legendaria. En febrero, los jerarcas del Reich proclamaron la guerra total, pero sus ínfulas ya olían a derrota. El 6 de junio de 1944, tropas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia. Desde hacía tiempo, Stalin reclamaba a los aliados que abriesen un frente en Europa Occidental. En agosto de 1942, un comando aliado intentó un primer desembarco cerca de Dieppe, pero fracasó. Hitler ordenó construir un muro atlántico, desde los Pirineos hasta Holanda. El Führer apostaba a que los aliados desembarcarían en el paso de Calais, que era la distancia más corta de Inglaterra, pero no en Normandía. Los aliados, al mando del general norteamericano Eisenhower, desembarcaron en Normandía y consolidaron 5 cabeceras de puente. La contraofensiva de los blindados alemanes fue frenada por la aviación aliada. A principios de julio, los aliados abrieron una brecha en Avranches. Apoyados por la resistencia, avanzaron sobre Francia. El 25 de agosto, París fue liberada.
De Gaulle y sus hombres desfilaron por los Campos Elíseos y cientos de miles celebraron el fin de la ocupación nazi. El 3 de septiembre, mientras en París comenzaba la caza de los colaboracionistas, los aliados liberaron Bruselas y el 21 de octubre entraron en la ciudad alemana de Aquisgrán. El 16 de diciembre de 1944, Hitler ordenó una contraofensiva en las Ardenas, pero la maquinaria militar nazi ya estaba herida de muerte. Los maquis españoles inician la resistencia antifranquista en los Pirineos, pero serán diezmados. Se firman los acuerdos de Bretton Woods. El dólar se equipara a valor oro y nace el Fondo Monetario Internacional. El 20 de julio de 1944 estalló una bomba en el cuartel general de Hitler, pero el Führer salió ileso. Esa misma noche fueron ejecutados los cómplices del autor del atentado, Klaus Schenk, conde von Stauffenberg. Desde el ascenso de Hitler en 1933, comunistas, socialistas y demócratas en general se opusieron al terror nazi. Proscritos por el Reich, siguieron trabajando en la clandestinidad. Fueron perseguidos por la Gestapo y casi todos murieron en los campos de exterminio. Un sector de la Iglesia se opuso al nazismo, pero llevar hábito no eximía de la muerte. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, fue ejecutado poco antes de que terminara la guerra. También la Rosa Blanca fue un grupo de alemanes que lucharon contra Hitler. En febrero de 1943, los hermanos Sophie y Hans Scholl y Dollfuss Prost fueron detenidos en Múnich y ejecutados por la Gestapo. En 1945, poco antes de que terminase la guerra, falleció el presidente norteamericano Franklin Roosevelt, el creador del llamado New Deal. Desde el crack de 1929, la economía norteamericana seguía envuelta en la crisis. El New Deal impulsó el proteccionismo estatal y puso fin a la depresión. Generosos créditos y un plan de grandes obras públicas redujeron la desocupación. El New Deal fijó un salario mínimo y promovió la conciliación entre obreros y patrones. El pueblo de Estados Unidos reconoció en Roosevelt al artífice de la supremacía mundial norteamericana. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó ante Eisenhower la rendición incondicional de Alemania en el frente occidental. Antes, el gran ataque soviético iniciado el 12 de enero de 1945 ya había demolido el frente germano oriental. A fines de enero, el Ejército Rojo cruzó el río Oder y entró en territorio alemán. La ofensiva final anglo-norteamericana comenzó en febrero de 1945. El 7 de marzo, las tropas estadounidenses alcanzaron el río Rin. Los aliados también entraron en territorio del Reich. El 25 de abril, los soviéticos y los norteamericanos se abrazaron en Torgau, a orillas del Elba. El mismo día, el Ejército Rojo cercó Berlín. El avance soviético fue imparable. El 30 de abril,
Hitler se suicidó en su búnker, en la Cancillería del Reich. La noche del 8 al 9 de abril, el general nazi Wilhelm Keitel capituló ante el mariscal soviético Zhukov. Tampoco los japoneses pudieron evitar la derrota. Desde la batalla de Leyte en octubre de 1944, la flota nipona había quedado diezmada. La aviación norteamericana controlaba los cielos del Pacífico. Con la conquista de Iwo Jima y Okinawa a principios del verano de 1945, los norteamericanos avanzaron sin encontrar gran resistencia. El 26 de julio, el presidente Truman, junto con los gobiernos de Gran Bretaña y China, exigieron a Japón la rendición. El primer ministro nipón, Kantaro Suzuki, rechazó el ultimátum. El 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay sobrevoló Hiroshima. Transportaba una bomba atómica. A las 8:15 la lanzó sobre Hiroshima. Los efectos fueron aterradores. Una tempestad de fuego arrasó la ciudad. 3 días más tarde, la aviación norteamericana descargó otra bomba atómica sobre Nagasaki. La humanidad conoció una nueva versión del apocalipsis, el hongo atómico. Unas 200.000 personas perdieron la vida. Muchos miles, aún hoy, sufren las secuelas del horror. El 8 de agosto, Stalin declaró la guerra a Japón. El Ejército Rojo invadió Manchuria, el norte de Corea y las islas Kuriles y Sajalín. El emperador Hirohito capituló. El 2 de septiembre de 1945, Shigemitsu, el nuevo canciller nipón, firmó la rendición a bordo del barco norteamericano Missouri. La guerra había terminado. En el siglo de los récords, sería la marca más trágica: 55 millones de muertos. Millones de personas festejan el fin de la Segunda Guerra Mundial. Delegaciones de 51 países firman en San Francisco la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Los aliados aíslan diplomáticamente a España por su colaboración con el nazismo. El 1 de octubre de 1946 se hicieron públicas las sentencias del Tribunal de Nuremberg. 24 jerarcas del nazismo fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Doce fueron condenados a muerte, entre ellos Hermann Göring, ex mariscal del Reich. Otros, como Rudolf Hess, recibieron cadena perpetua. Contra Speer, Schirach, Neurath y Dönitz se dictaron penas de prisión parciales. Cundió la esperanza de que el castigo ejemplar de los criminales sería un nunca más para nuevos crímenes, pero el siglo aún daría que hablar. Con la explosión atómica en el atolón de Mururoa, Estados Unidos inicia su programa nuclear.